subido al templo, habían subido al templo Pedro y Juan, y en ese lugar habían efectuado una sanación por medio del Señor Jesucristo de esta persona que tenía esta condición, era una persona coja. Y eso fue sumamente notable para toda la gente allí. Mucha gente se aproximó a Pedro y a Juan y oían de su predicación, pero también los religiosos se habían percatado de esto, se habían molestado, se habían aproximado a ellos y le habían tomado. La Escritura nos refiere de que ellos habían sido puestos presos durante la noche, dado que era muy tarde, y al otro día se junta un gran número de personas para eh, juzgarles, para ver en el nombre de quién habían realizado esta acción. Y veíamos cómo es que ellos se mantuvieron firmes en la fe, se mantuvieron firmes en, en lo que el Señor les había entregado, y vemos de que al no poder refutar el evento que había sucedido por parte de los religiosos, Pedro y Juan son liberados. Y la semana anterior, como les comentaba, vimos lo que continuaba después de esto. Porque veíamos que en la escritura Pedro y Juan se desplazan y llegan hasta el lugar donde estaban los discípulos, estaban reunidos. Y ellos les comentan todo lo sucedido. Veíamos cómo es que el versículo 18 hacía énfasis en cómo los religiosos de aquellos días les decían de que no predicasen más en el nombre del Señor. Y esto, pudiendo ser percibido como una amenaza, como un riesgo sumamente patente para los judíos, para los discípulos que estaban reunidos, entendiendo de que todo giraba en torno a la religión. Si es que ellos no cumplían, si es que ellos desobedecían a los religiosos, muy probablemente podían ser excluidos de la sociedad, no iban a gozar de los beneficios también de aquel entonces. Entonces no era algo a la ligera, no era algo como que lo pudiesen hacer sin pensarlo, pero de igual manera vemos que los discípulos no exclaman con temor, su proclamación es más bien de alabanza, y lo revisábamos la semana pasada. Ellos exclaman respecto a la persona de Dios y dicen soberano, Él es soberano. Y veíamos cómo es que el concepto de Señor que se empleaba allí hace un énfasis a, a una cualidad muy particular. Una traducción se refiere a ese concepto de Señor empleado como maestro absoluto, como aquel que controla y domina todas las circunstancias. Y veíamos que partía con esto, pero no solamente hacían una referencia al control, a la soberanía que tiene Dios en todas las circunstancias que estaban atravesando, sino que también era Dios quien había creado todas las cosas. El Dios que creó los cielos, que creó el mar, que creó todas las cosas, es Él el que está en control. Y esa pequeña frase que exclaman al comienzo ya nos debe alentar, porque ellos saben a quién se estaban dirigiendo, ellos saben a quién habían creído. No es a un ídolo que no tiene poder, no era un Dios como lo pensaban en la antigüedad, es el Dios soberano, el Dios que ha creado todas las cosas a quien ellos estaban acudiendo. Y no solamente esto, sino que posteriormente vemos que ellos citan una parte del Antiguo Testamento, vemos una cita del salmista, y eso nos permite entender dónde estaba arraigado su esperanza, su fe. No era en un pensamiento, no era en una fábula, era en la escritura, en la palabra inspirada por Dios. Y vemos también que su motivo de gozo está en que la palabra profética que estaba comprendida en los salmos se estaba cumpliendo y ellos lo estaban observando. ¿Qué motivo de gozo? Estaban viendo cómo la palabra del Señor se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Cómo es que la gente se había agrupado para ir en contra del Señor, de su ministerio, de su obra y de su mensaje. Entonces, observábamos eso y veíamos posteriormente cómo es que también hubo una transformación palpable de los discípulos, de las personas que estaban allí. Porque cualquier persona, humanamente, cuando se ve sometido a un contexto de amenaza, rápidamente surge el deseo de supervivencia, ese deseo de que eh, las cosas no me afecten, y si es que algo me está afectando, yo poder presentar una defensa que me proteja, y por otro lado, si es que puedo, tratar de devolver ese mal y tratar de dejar ese mal lo más lejos de mí. Pero veíamos la transformación en los discípulos, porque ellos, viendo este mal, le exclaman a Dios y le dicen: tú que estás observando esto, no es que hagas algo como para defendernos, sino más bien continúa el ministerio a través de nosotros. Continúa haciendo sanaciones, Dios, continúa utilizándonos para la predicación del Evangelio. Y vemos de que esta petición, que estaba alineada con la voluntad de Dios, se cumple inmediatamente. Y lo veíamos también, porque esta petición
rápidamente comienza a ser efectuada por los discípulos. Eso lo veíamos en el versículo 31. Dice la palabra del Señor de que estaban congregados, hubo un temblor, pero hablaban también con denuedo la palabra de Dios. Entonces, esto era maravilloso porque entendemos de que el mensaje de salvación ha alcanzado a estas personas de la misma manera que nos alcanzó a nosotros. El mensaje de salvación es poderoso para transformar la vida de estos discípulos de la misma manera que es poderosa para transformar nuestras vidas, que el Dios que estos discípulos adoraban, el Dios soberano que creó todas las cosas, es el mismo Dios que nosotros adoramos. Entonces, esta palabra que hemos revisado nos debe alentar, nos debe confortar cuando estemos atravesando momentos difíciles y ver cómo es que actuaron estos discípulos. No se atemorizaron por las presiones del entorno, no se atemorizaron por lo que podía suceder con las personas, sino más bien estaba su vista puesta en Dios, en lo que Él iba a realizar y lo que ya estaba realizando. Ya veían el cumplimiento de las Escrituras. Entonces, con eso en mente, quería pedirle ahí a Felipe si es que pudiese proyectar los últimos versículos de este capítulo para ir revisando esta semana, desde el versículo 32 hasta el 37. Ya, muy bien. Leamos entonces, desde el versículo 32, dice así. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder por los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Súper, gracias Felipe. Esta porción, como les he comentado en semanas anteriores, no es que esté como desconectada, de hecho viene en coherencia con lo que se venía tratando y va a seguir en coherencia con lo que es el capítulo 5, si el Señor así lo permite, y la próxima semana lo podemos podemos iniciar el estudio de ese capítulo. Vamos a ver cómo se conecta con este final, con el hecho de que Bernabé haya hecho esta acción. Pero obviamente eso lo vamos a dejar, si el Señor lo permite, para más adelante. Esta semana quería al menos hacer un énfasis en lo que es el cierre de este capítulo, que si bien suena muy parecido a lo que era el término del capítulo 2, veíamos que había un cierre del autor que era muy similar respecto a cómo era la vida de los creyentes en aquellos días, hace como una especie de síntesis, como de resumen, después de todo lo que ha sucedido, es como, y los discípulos en aquel entonces tenían todas las cosas en común. En el capítulo 2, versículo 44, si no me equivoco, en adelante, hace referencia a que compartían el pan, que se visitaban mutuamente, que estaban en una íntima relación y que estaban en una actitud de unanimidad, estaban todos con un mismo sentir. Lo mismo que vemos acá. Y dentro de la meditación me preguntaba por qué el autor pone nuevamente como una especie de resumen, de recapitulación en esta parte. Y al menos lo que meditaba era de que quizás es muy sencillo tener una vida como con un pensamiento centrado cuando las cosas son fáciles, cuando las cosas son sencillas. Si nosotros recordamos en el capítulo 2, recientemente había descendido el Espíritu Santo, ellos estaban hablando con poder, la gente se está convirtiendo, vemos la gran predicación de Pedro en donde los judíos se preguntan qué haremos y vemos el actuar del Espíritu Santo en medio de ellos. Entonces es fácil tener una vida de comunidad, de comunión con los hermanos, tener un mismo sentir, un mismo pensamiento cuando las cosas son sencillas. Pero acá vemos de que ya ha pasado un tiempo, vemos de que ha pasado un evento que humanamente puede ser una prueba. Vemos cómo es que Pedro y Juan fueron tomados, fueron cuestionados, fueron sometidos al escrutinio los religiosos, y a pesar de esto vemos de que la vida de ellos no cambia.
Y me preguntaba por qué no cambia, por qué cuando nosotros, por ejemplo, a veces enfrentamos alguna dificultad, alguna tensión en el día a día, rápidamente todo pareciera verse como en una vorágine, como que todo cambia, como que todo necesita estar en movimiento. Pero acá vemos de que las cosas se mantenían, lo esencial se mantenía, ellos seguían con un mismo sentir y un mismo pensar. Al principio de la porción, de lo que leía Felipe, nos decía de que ellos tenían un mismo corazón y una misma alma, si no me equivoco. A ver, si puede subir un poquito al 32. Ahí decía, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Una traducción hace referencia a cómo es que el corazón se liga a los sentimientos, a cómo ellos experimentaban su realidad. Y el alma hace referencia al pensamiento. Entonces ellos sentían una misma cosa y pensaban una misma cosa. Es lo que nos quiere decir que eran de un corazón y un alma. Tenían un mismo sentir, tenían un mismo pensamiento. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que ellos poseían, sino que tenían todas las cosas en común. El término de ese versículo es mucho más profundo de lo que a veces podemos llegar a comprender, porque no son solamente las cosas materiales. Muchas veces si nosotros leemos a la rápida lo que continúa, vemos de que ellos vendían sus propiedades, sus terrenos, para poder suplir las necesidades físicas. Pensamos y a lo mejor limitamos este pensamiento a ello, a que solamente tenían eso en común, como las cosas materiales, y lo cierto es que no. Nos dice la escritura que eran todas las cosas que tenían en común, incluyendo sus pensamientos y sus sentires. Y también me preguntaba respecto a ello, ¿cómo es que un grupo de personas tienen un mismo sentir, un mismo pensamiento? Y es porque han comprendido una verdad sumamente profunda, que ya no se pertenecen a sí mismos, sino que han sido comprados por la sangre del Señor Jesucristo. Ese pensamiento debiese también estar en nosotros constantemente, recordándonos de que ya lo que tenemos, este cuerpo, las cosas que disfrutamos en el día a día, no nos pertenecen. Todo es por misericordia, por gracia de parte de Dios. Y por lo tanto, si todo ha sido provisto por parte de Dios, ¿cómo no podemos emplear estos elementos para poder tener una íntima comunión con nuestros hermanos? De poder proveer cuando ellos necesitan, como también de poder disfrutar de esto en conjunto con ellos. Y vemos que esto continúa, y vemos esta manifestación más palpable del amor entre los hermanos, porque cuando veían algún necesitado, ellos entregaban lo que en algún momento había pertenecido, lo vendían y lo depositaban a los pies de los apóstoles para que ellos distribuyesen. Y el resultado era de que no habían hermanos con necesidad. Y esto era algo sumamente notorio para la sociedad de aquel entonces, porque nos dice la escritura en el versículo 33, en la mitad final, dice que los apóstoles, los discípulos, gozaban de una abundante gracia que era sobre todos ellos. MacArthur hace una referencia de que esta gracia muy probablemente está muy ligado como a una especie de favor, como a una especie de reconocimiento. Y lo planteaba en dos niveles. Lo planteaba por un lado de que al tener esta acción de preocupación entre los hermanos, entre los mismos creyentes, la sociedad, el grupo de pares, estaba observando y tenían favor los discípulos por esta actuar, por esta manifestación palpable del amor. Pero no solamente gozaban de esta manifestación de favor respecto a la sociedad, sino que también Dios les brindaba de más para que no hubiese necesidad entre ellos. Entonces observábamos esto, al ver todas las necesidades físicas ya cubiertas, al poder proveer de lo necesario, son los discípulos, son los apóstoles quienes se esfuerzan entonces en lo principal que tenían encomendado, en la predicación de la resurrección del Señor. Esto es el Evangelio duro y primitivo, puro y primitivo. En la resurrección, eso lo hemos visto anteriormente, cómo es que era la piedra de tope, cómo es que muchos cuando oían de la resurrección ya no creían en este mensaje. Pero es esto lo que finalmente habla respecto al pago del pecado en la cruz del Calvario y cómo es que el Señor en su divinidad vence a la muerte. Entonces entendíamos esto y ellos se dedican a la predicación. Y nos da un ejemplo, ya para ir cerrando mi intervención, muy concreto, que es el caso de José, Bernabé. Este Bernabé es el mismo Bernabé que muy probablemente vamos a ir observando en semanas posteriores respecto a la predicación del mensaje. Tiene un rol muy importante en el libro de los Hechos, acompaña también a Pablo y nos da ciertas cualidades de él.
tanto el sobrenombre que le habían puesto y lo que significa hijo de consolación, como también su origen. Él era levita, venía de la tribu de Leví, era natural de Chipre y tenía esta heredad. Ahí hay estudios, hay hermanos que plantean un poco esta discrepancia porque se entiende que los levitas no podían tener propiedades, pero él muy probablemente al ser natural de Chipre, su propiedad, su heredad haya sido de aquella tierra. La escritura nos refiere más allá de eso, de que él, como por el sobrenombre que recibía, al ser un hijo de consolación, su mismo apodo también nos da cuenta de su carácter. Su carácter estaba en poder consolar, en poder entregar de lo necesario. Él entrega lo que él tenía para que fuese vendido y expuesto a los pies de los apóstoles. Ese es el amor de una manera muy palpable entre los hermanos. No estoy diciendo necesariamente de que todos deban vender sus propiedades, sus casas, sus terrenos para... No, pero sí de que hay una manifestación palpable para suplir las necesidades de un otro. Y eso lo podemos ver a lo largo de toda la escritura. En el mismo libro de Santiago, la carta de Santiago, en el capítulo 2 también se nos hace una referencia similar. ¿Cómo es que nosotros, viendo, por ejemplo, la necesidad de un hermano, les decimos como id calentados y vete? Eh, no es una fe verdadera. La fe viene acompañada por obras, si no es una fe muerta, nos dice en ese pasaje de Santiago. Y lo cierto es que es así. Nuestra fe en la persona del Señor Jesucristo, el entender, el saber y el creer verdaderamente de que nuestra vida no es nuestra, sino que ha sido comprada con precio de sangre, nos debe llevar a entender de que todo lo que tenemos es gracia. Y al ser gracia, al ser provisto por parte de Dios, nada nos pertenece. Por lo tanto, podemos entregar para las necesidades de nuestros hermanos. Y no solamente esto, sino también saber de que Dios es quien provee de todo lo necesario. Porque muchas veces puede estar este pensamiento casi como de un estilo del karma, por ejemplo, en el pensamiento de las personas, como si yo entrego, entonces voy a recibir y necesariamente va a ser así, y si es que entrego en una mayor cantidad, voy a recibir en mayor cantidad. No, lo que tenemos que tener presente es que Dios siempre va a proveer a sus hijos, ¿ya? No significa de que en la medida en que yo estoy dando más, el Señor me va a necesariamente a dar más, pero sí puedo confiar en que Él siempre va a suplir mi necesidad de la misma manera que sucedía con los discípulos en aquel entonces. Eso es al menos el comentario, la intervención que quería realizar respecto a esta porción, y ahí dejo para que otros hermanos puedan ir complementando. Yo quisiera compartir un pequeño comentario. Cuando veía este versículo 32 en el cual nos dice que los creyentes tenían un solo corazón y un alma. Y si pensamos la idea de la iglesia, más que la idea, la realidad y el sentido que tiene es de un cuerpo, es del cuerpo del Señor, pero no una extensión o un brazo solamente o una herramienta que utiliza el Señor, sino que es su cuerpo. Es todo lo que se mueve, actúa, lo que le hace presente en la tierra, es la iglesia para el Señor. Y cuando vemos que eran de un corazón, quiere decir que el corazón del cual son es el corazón del Señor y el alma del Señor. Eh, cuando hay una mente, cuando hay una sola, cuando hay un sentir, cuando hay un solo corazón, cuando hay una sola alma, no significa que la variedad de corazones que cada uno de nosotros posee en la carne, que la infinidad variada de pensamientos, voluntades que puede haber en la iglesia se puedan alinear en la carne, sino que en la medida en que cada uno de nuestros corazones, cada una de nuestras almas, finalmente es capaz de menguar en la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, es que aparece el único corazón que debería
motivar y movilizar la iglesia, que es el corazón del Señor. Y entonces cuando la iglesia puede dar este testimonio, puede reflejar que ya no son muchos, sino que son uno, porque son Cristo. Y, y a veces podríamos pensar que eso es muy difícil o una utopía, y, y creo que es tan simple y al mismo tiempo tan duro de entender como como el permitir y el darle espacio para que el Señor actúe, el Señor sea el que guía, que el Señor sea Él la cabeza de este cuerpo. Eh, y entonces cuando ya no las particularidades de cada uno, la necesidad de cada uno, las preocupaciones de cada uno, eh, van desapareciendo en pos del todo. Y esto se manifiesta de una forma bien práctica aquí en este pasaje, que es en las necesidades. Eh, Tenían todas las cosas en común porque obviamente habían diferencias sociales, habían diferencias entre hermanos en cuanto a sus posesiones. Algunos probablemente tenían territorios, tenían casa, algunos tenían campo, algunos habían heredado algo y otros no tenían nada, otros eran hombres que habían vivido en situación de calle y que ahora eran parte de la iglesia. Y en cuanto a la carne, en cuanto al mundo, en cuanto a las desigualdades que el mundo no soluciona, eh, se hallan distantes, pero en el momento en que son parte del mismo cuerpo, es el Señor y su Espíritu que van corrigiendo esas cosas. Y no solamente en el sentido bueno, si alguien tiene menos, que se exalte y se gloríe en el Señor y que se consuele y que se conforme con el Señor, sino que, la iglesia sea capaz de subsanar esa diferencia. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo, de cómo opera, por ejemplo, el tema de la ofrenda y una función y un uso que se le da a la ofrenda, que es proveer para las necesidades de cada uno. Eh, Más allá de ser un fondo que se utilice para eventos o, o para grandes proyectos, considero que uno de los primeros usos que debería dárseles para las necesidades de los hermanos, y de todos los hermanos, en la medida en que así se requiera. A lo mejor algún hermano no tiene necesidad económica, pero sí tiene otro tipo de necesidad. Y ahí la iglesia proveerá de lo que hay en abundancia por un lado y va subsanando eso. Y a lo mejor en otro hermano sí hay necesidad económica y la iglesia va operando en ese sentido. Y vemos acá cómo en la iglesia hay una muestra, hay, por así decirlo, una demostración de cómo se trata en el espíritu la desigualdad y cómo se trata, algo que se habla tanto en estos días, y cómo se trabajan estas brechas que hay entre uno y otro. Cómo se trabajan en amor, cómo en una postergación del yo, no pidiéndole a otro que lo haga, sino que cada uno va y lo pone ahí a los pies de los apóstoles y luego se reparte. Eh, y es un testimonio de cómo es finalmente el corazón del Señor, cómo el Señor lo haría, porque van a haber muchas situaciones en las que no vamos a tener un ejemplo explícito y textual
de cómo el Señor lo hizo, por ejemplo, en los evangelios. A veces lo vamos a tener en el libro Los Hechos, de cómo operaba la comunidad guiada por el Señor, y otras veces no los vamos a tener, y nos vamos a ver ante situaciones en que no vamos a saber especialmente cómo lo debería hacer la iglesia, cómo lo hizo el Señor, y el Espíritu el que nos debería guiar a subsanar cosas que están mal, cosas que es necesario reparar. Y es así como vemos acá a la iglesia llamada primitiva en este tiempo, en este relato, en este pasaje, actuando. Pero lo importante es que todo esto da testimonio de como dice el versículo 33, de la resurrección del Señor Jesús. Es decir, el Señor Jesús está vivo, y o sea, esto que se ve, esto es el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no estuviese vivo, y por ende, o sea, y no hubiese resucitado, y no estuviese vivo, esto no estaría ocurriendo. No habría posibilidad alguna de que un montón de personas que a lo mejor tienen un corazón egoísta, o que naturalmente cuesta dejar nuestras posesiones en pos de la necesidad de otros, ¿cómo es que están haciendo esto? Y ese es el testimonio de la veracidad, la realidad y la actividad misma del Señor Jesucristo en esta época, en la época de los apóstoles, y por supuesto algo que se entiende que es vigente absolutamente para nuestros tiempos. Y eso puede ser un testimonio fuerte, un testimonio no solo bonito, sino que también impactante para nuestros vecinos, para nuestros familiares, de que el Señor es real, de que lo que se predica de Él es así. Eso. Súper, gracias Pato. No sé si hay algún otro hermano que quiera comentar, aportar respecto a esta porción. Bueno, muy buenas noches a los que no he saludado. Veo yo aquí la provisión, lo que hablaba Patricio, estaba viendo unos comentarios por ahí. En cuanto a lo que se menciona, guarda concordancia con lo que aparece, lo que mencionaba Felipe, lo mencionaba tú, Felipe, al principio. Allí en Hechos 2, 42 y 40, al 47, se menciona todo esto, que los que habían creído en Hechos 2, cuando están perseverando en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, etc. Y versos 45 y 46 dice: vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y como mencionaba Patricio también, allí en el templo, cuando en el arca de la ofrenda, se echaba para que no hubiera necesidad en la casa. La casa era de el templo y los sacerdotes. Eso era en el Antiguo Testamento. Decía: trae todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Ahora, la casa de Dios somos nosotros, la iglesia. Y en alguna manera, todo lo que se recauda, es en bien de la obra, en bien de la asamblea. Y debiera, la verdad que no, es una exhortación también de lo que se recibe se comparta para la obra y para la asamblea también. No se trata de se junta dinero y se reparte entre los hermanos, no, en el que tiene necesidad, como dice aquí
la Escritura. Ahora, lo que veo yo también acá, está la multitud de los que habían creído, eran de un corazón y un alma. Y allí en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10, Primera de Corintios 1, 10, en las exhortaciones que hace el apóstol Pablo, cuando había división allí en la iglesia, dice, en el 1:10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Luego, en el capítulo 2, verso 16, dice: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que se expone también en el capítulo 17 del libro en el Evangelio de Juan, que todos seamos uno, la unidad de la iglesia. Y para allá apunta también esto era en la iglesia primitiva, todos eran de un corazón y un alma, con un mismo sentir. Cuando allí en los Filipenses también dice: allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En la humillación, en la unidad, en el pensamiento, en el sentir. Y si bien Patricio lo expone como que el corazón y el alma es del Señor, concuerdo también con eso, pero cuando todos somos de un corazón y un alma, nuestro corazón late al ritmo que late el corazón del Señor. Cuando el Señor llama a David, dice: me he buscado un varón conforme a mi corazón. Conforme a mi corazón. Un corazón que está dispuesto, que ama al Señor, que siente como el Señor siente. Es lo que yo veo aquí. Ahora, cuando esto sucede, dice: y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Una vez un hermano me dijo a mí: todo lo que tenemos, todo lo que yo tengo es del Señor. Cuando el Señor nos llama en una manera integral. Nuestro tiempo, nuestros bienes, nosotros somos administradores de lo que el Señor nos da, nada más. Ninguno decía ser suyo nada propio, nada de lo que poseía, porque es del Señor. Y nosotros estamos en una mayordomía, somos mayordomos, somos administradores de lo que el Señor nos pone en nuestras manos, porque nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. Ahora, y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Ahora, eso es el propósito. El propósito es testificar acerca de Cristo, pero con una vida acorde al testimonio. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Allí en la carta a los Efesios, el capítulo 4, dice, al que cuando está hablando acerca de la vida nueva del creyente, en el capítulo 4, y voy a ser breve porque ya no alcanza la hora, en Efesios 4, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, dice, luego dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Luego dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Siempre está apuntando hacia allá, está apuntando para compartir con el que padece necesidad. Se habían por lo menos algunas pautas que nos entrega el Antiguo Testamento, que se debía atender a las viudas, a los pobres,
a los extranjeros y a los necesitados. Eso era, ¿por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso y perverso, ¿ya? Y se muestra exteriormente lo que se puede, lo que hay en el corazón es lo que sale hacia afuera, ¿ya? De la abundancia del corazón habla la boca, y lo que hay en el corazón hacemos, ¿ya? Y si el corazón es egoísta, no va a compartir, no va a abrir la mano tampoco. Ahora, aquí hay ministración en cuanto a la palabra, por todo lo que habían creído, tenían vidas acordes como ellos creían, y la iglesia estaba recibiendo del amor de los hermanos. Y cuando dice allí que José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, creo que necesitamos hombres como Bernabé, mujeres como Bernabé en la congregación, y que sean capaces de consolar. Y él tenía una heredad y la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Era un hombre íntegro, integralmente era el todo de él era el mismo Señor actuando. Bueno, eso era más o menos lo que quería compartir, y que Patricio dijo gran parte. Estaba leyendo un comentario aquí en la Biblia Scofield, donde trae alguna referencia hacia los primeros capítulos también. Eso. Muy bien, por ahora vamos a finalizar. Quería ver de pedirle a Omar si es que puede orar.